Hola, es momento de abrir la ventana a Europa. Soy Laura Garzón Rincón y estos son nuestros titulares. Putin lleva la guerra a una nueva dimensión. El Kremlin intensifica sus ataques con decenas de misiles y centenares de drones contra ciudades ucranianas, mientras Kiev responde con una incursión con 350 drones desplegados de forma simultánea sobre 15 regiones rusas. En España, los escándalos de corrupción que afectan al entorno familiar y político más cercano de Pedro Sánchez se acumulan. Les explicamos el rompecabezas judicial que cerca al PSOE y pone a prueba el liderazgo del jefe de gobierno. El brutal homicidio de Henry Nowak sacude a Reino Unido. El joven murió en diciembre esposado por la policía mientras se desangraba tras ser apuñalado. Nowak fue agredido por quien lo denunció falsamente de un ataque racista. Hasta ahora se conoció la grabación de la cámara de los agentes. Entramos en la llamada nueva dimensión de la guerra en Ucrania, una escalada drástica y el cruce definitivo de líneas rojas. Vladimir Putin acuñó el término tras tildar de masacre los ataques ucranianos dentro de sus fronteras. La respuesta militar del Kremlin fue un bombardeo sin precedentes entre el 1 y el 2 de junio. 73 misiles y 656 drones Shahed golpearon Kiev, Kharkiv y Lviv. Pero el ejército ucraniano contraatacó de inmediato. Más de 350 drones de largo alcance impactaron simultáneamente en 15 regiones rusas. El blanco principal fue la segunda urbe del país, San Petersburgo, a más de 1.100 kilómetros del frente, justo cuando inauguraba su prestigioso Foro Económico Internacional. Y para analizar este escenario conversamos con Alejandro Luis Corbacho, director del Observatorio de Seguridad y Defensa de la UCEMA. Le preguntamos qué significa en el terreno esta nueva dimensión. Lo que estamos viendo es que hay una escalada en el intercambio de vectores. O sea, hasta el momento era Rusia la que atacaba con drones y ahora, digo, en profundidad sobre el territorio ucraniano, y ahora Ucrania en los últimos días ha respondido con mucha precisión ya en profundidad a Rusia. Esos ataques que son novedosos, o sea, desde la perspectiva ucraniana, Ucrania logró, es un logro muy importante que desestabiliza el del relato ruso de que su territorio hasta el momento estaba siendo inviolable. Por otro lado, lo que es cierto es que Rusia entonces en respuesta redobla sus ataques y combina los drones, como vienen haciendo hasta ahora, con otro tipo de misiles. En el aviso de Putin puede ser que esté implicado que va a aumentar el empleo de misiles balísticos de mayor precisión y sobre todo también puede ser empleo de misiles hipersónicos. Nos explicó que con estos ataques Rusia buscaría forzar a Ucrania a una negociación asimétrica, sacando provecho de su fuerza nuclear. Ese es un buen punto, o sea, hasta dónde está dispuesto Rusia, que tiene capacidad nuclear, aceptar que no puede ganar. Lo que estamos viendo es que Putin está reforzando la presión, ¿no? Y entonces sí es aumentar. El problema es que, según los datos, lo que se dice en las distintas agencias de inteligencia que van siguiendo el conflicto, es que Rusia no ha producido el éxito que se esperaba, que era en la ofensiva de verano. Terminó el mes de mayo, ya estamos en el mes de junio, o sea, estamos avanzando en el verano, y en términos territoriales, Rusia no avanza del modo que se esperaba, y esto es una novedad, y que Ucrania está logrando defenderse, y además no solo defenderse mejor, sino que además produce ciertos golpes que afectan lo que sería el frente interno del régimen de Putin. Entonces esto hace que Putin intente realmente resolver el problema de una vez y por todas. Nuestro invitado nos explica cómo Putin expone esta escalada de puertas para adentro. Las guerras comienzan, es difícil ver cuándo terminan y van tomando caminos que quienes las iniciaron no lo tenían en cuenta. Por un lado, Putin puede ser que encuentre lo que se llama encontrarse en una situación de pantano. O sea, hay que ganar, no importa cómo, ¿ya? Y la idea es que sigue gastando recursos. Por un lado, si bien busca ganar, ya es no perder. Eso es un primer punto. Entonces, demostrar que él tiene capacidad, que puede continuar sostener el conflicto, y aparece a veces en los líderes, esto en muchos lugares ha sucedido, la ilusión
de que la victoria está cerca, que es importante para el relato político. Eso no lo sabemos bien. Lo que dicen las distintas agencias occidentales es que se están produciendo una suerte de, está sonando un descontento en la opinión pública, de algún modo, porque están apareciendo nubes negras de explosiones en zonas donde no debería ocurrir, y mismo dentro del círculo que aparecen de los allegados a Putin, de que no están muy contentos con el resultado. Esto estaría presionando sobre el líder a aumentar la densidad de ataque. Al golpear San Petersburgo, Ucrania vulnera el flanco norte ruso en pleno mar de la OTAN. La estrategia de Zelensky sería cruzar las líneas rojas de Putin y al mismo tiempo presionar a Europa. Esto nos dijo. Hoy en día, Ucrania ha resistido con éxito hasta ahora, aunque a pérdidas espantosas y horrorosas, pero ha estado resistiendo. Por eso digo, Rusia todavía no puede ganar, tampoco está perdiendo, pero le obliga a ajustar cuáles son sus objetivos. Eso por un lado. Y por otro lado, Europa también está más dispuesta a defenderse y ver que hay capacidad de defensa. Nuestro invitado nos explica que estamos ante una guerra de desgaste tecnológico e industrial. Estamos en una guerra de desgaste. Lo que pasa es que antes se medía en términos de pérdidas humanas y ahora se está viendo que tiene más que ver con la capacidad de adaptarse a las nuevas condiciones de guerra, que es lo que vos decís, la capacidad tecnológica de producir. Y Ucrania en ese sentido sí ha sido exitosa de poder autoabastecerse frente a carencias. Por supuesto que hay otros elementos que tienen que ver con la organización de cómo se prepara la guerra y todo eso. Ucrania ahora está muy bien posicionada respecto de capacidad de reducir el número de hombres en el frente y reemplazarlos por todos estos tipos de drones y tecnología robótica. Entonces es menos intensa respecto del humano, pero sí puede ser intensa en términos de destrucción. Eso sí, lo mismo pasa desde la perspectiva rusa, que está buscando cómo adaptar. En conclusión, para Alejandro Corbacho, esta escalada de ataque sería una estrategia rusa para forzar una mesa de negociación. Claro, la idea para Moscú es poder tener la iniciativa diplomática para imponer los términos de estos acuerdos, a partir de desgastar al enemigo. Y por los ucranianos es demostrar su capacidad de defensa y eso reforzar la coalición de los amigos y la coalición de los que quieren sostener a Ucrania. Hay que entender que Ucrania enfrenta una decisión vital porque los objetivos rusos son rusificar la región, o sea, los territorios ocupados y los no ocupados también, o sea que estaría en juego, podría vislumbrarse la propia existencia del ser ucraniano. Cambiamos de tema y hablamos de la tormenta política en España, donde la justicia acorrala al entorno de Pedro Sánchez. El gobierno y el Partido Socialista se defienden del asedio judicial por presuntos casos de corrupción que ya salpican al entorno familiar del presidente, al exmandatario Rodríguez Zapatero y a altos miembros del PSOE. Pese a la presión de la oposición, Sánchez descarta un adelanto electoral. Nos amplía la información Jesús Yajure. Los escándalos y causas judiciales se acumulan en el entorno de Pedro Sánchez, que llegó al gobierno hace 8 años con la promesa de sanear la política en España. Recientemente, la Audiencia Nacional imputó al expresidente Rodríguez Zapatero por presuntamente liderar una red que desvió 1,9 millones de euros en comisiones por el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Sobre el presidente Zapatero, yo he tenido la ocasión de poder leer el auto. He tenido la ocasión de conocer a través de los medios de comunicación y leer a través de los medios de comunicación el extenso sumario. Desde luego, toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Mientras Sánchez visitaba al Papa, la Guardia Civil registró la sede del PSOE por presuntos pagos irregulares al Leire 10, llamada a la fontanera del partido por presuntamente dirigir campañas y desacreditar o sabotear a la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción.
Santos Cerdán fue removido y acusado de repartir miles de euros en comisiones. Hombre de confianza y responsable de los acuerdos con los partidos nacionalistas vascos y catalanes imprescindibles para garantizar la gobernabilidad de Sánchez. El ministro de Transporte fue acusado de cobrar comisiones por contratos. El ex asesor del exministro de Transporte también fue acusado de corrupción. En un caso inédito, su fiscal general fue destituido por filtrar datos contra la oposición. Su esposa es investigada por tráfico de influencias y su hermano es juzgado por su contratación en una institución pública. Elogiado por su oposición a Trump e Israel y la denuncia de atrocidades en la Franja de Gaza, Sánchez enfrenta la caída en las encuestas y un panorama incierto que arrastra al partido. Crecen el descontento y los llamados a su dimisión, mientras analistas ven difícil que una oposición dividida acuerde una moción de censura. Y hay indignación y consternación en Reino Unido. La policía en Southampton reveló el video de la captura del joven de 18 años, Henry Nowak, en diciembre pasado. Las imágenes bastante gráficas de la muerte de Nowak, esposado, evidenciarían que los uniformados fueron engañados con falsas acusaciones de racismo por parte de Vikram Digwa, un británico de origen Sikh. En Londres, Luisa Pulido nos cuenta más sobre esta polémica. Tanto el primer ministro como la policía en Southampton han negado que esta fuerza esté teniendo un trato diferencial especial contra las minorías étnicas para evitar acusaciones de racismo. Esto tras el asesinato del joven de 18 años, Henry Nowak, que ha generado protestas ciudadanas en Southampton, en el sur de Inglaterra. Y es que estas críticas han tenido eco no solamente en las redes sociales, sino a nivel doméstico e incluso internacional. Nigel Farage, que es el jefe de Reform UK, el partido de derecha, ha dicho, por ejemplo, que en este país hay dos tipos de policía. Una especialmente hostil con los blancos, según sus palabras. Rápidamente, el primer ministro Keir Starmer lo acusó de estar utilizando una tragedia nacional con fines políticos, además de promover el odio y el resentimiento. Pero Farage no ha sido el único en hacer este tipo de críticas. También se sumó el multimillonario Elon Musk, dueño de la red social X, quien a través de varios mensajes ha dicho, por ejemplo, qué doble moral tan indignante, a lo que Starmer lo acusó al multimillonario de inmiscuirse nuevamente en la política británica, de sembrar la división, y ha dicho que eso no representa a Gran Bretaña. Por su parte, la familia de Henry Nowak ha dicho que se debe volver al sentido común, que los partidos políticos y las diferentes religiones en este país deben trabajar juntas para recuperar la confianza en la policía. También se ha abierto nuevamente el debate sobre la exigencia para acabar definitivamente con el porte de cuchillos, que son el gran arma utilizada para la mayoría de asesinatos aquí en este país, especialmente de jóvenes. Nos vemos en una próxima oportunidad.